Hola, Hola, buenos días. buenos días, un saludo, Óscar, Hola, ¿qué José tal? Carlos, ¿Qué mi nombre tal? es ¿Cómo estáis? Joaquín, encantado de reunirnos otra vez en este formato online para una entrevista de profundidad sobre la práctica del Xinji Chuan Liu He. Bueno, ahora hacemos un poquito de ronda de presentación, pero bueno, simplemente para que nos ubiquéis, tanto Óscar como yo, Joaquín, somos alumnos de José Carlos Serna. Yo por mi parte llegué a la práctica del Xinji Chuan Liu He a través de prácticas anteriores como puede ser el Wing Chun y también la práctica del Xinji de otras ramas como la de Sun Lutan. Sobre mi aproximación al estilo desde Wing Chun, el atractivo que yo vi para acercarme a esta práctica fue pues la linealidad del trabajo y la contundencia del golpeo, y que era un boxeo que se compensaba muy bien entre las dos prácticas. Entonces, después de varios intentos, prácticas e incursiones en el ámbito de lo que veníamos conociendo como el Neijia, acabé conociendo a José Carlos y me incorporé a sus prácticas, que a continuación veremos muchísimo detalle a través de la entrevista. En tu caso, Óscar. Hola a todos nuevamente y a los que nos puedan ver. Pues en mi caso también soy alumno, como has dicho, de José. Yo procedo de la práctica inicialmente de karate, de distintos estilos de karate, Goju Ryu, algo de Uechi Ryu. También he pasado por la misma escuela de Wing Chun, de la misma rama de Wing Chun, de una de las que has pasado tú, porque tú has estado en varias, la de Chan Chi Man. Y finalmente recabé hace ya algunos años en la escuela de Xinjichuan, Liu He Xinjichuan de José, nuestro Sifu, y estoy encantado, la verdad, porque veo que muchos de los elementos que ya conozco se complementan y pueden fusionarse, pueden hacerse, no son contrarios unos a otros. Quizá el karate queda más lejano, pero en el ámbito del Wing Chun y el Xinji se pueden correlacionar y vincular perfectamente, y es algo que he aprendido a través de la práctica con José Carlos. Y José Carlos, que está aquí presente, es nuestro Sifu, nuestro maestro, y le paso la palabra para que se presente y nos cuente un poquito de él, y pasamos directamente luego a conversar sobre el asunto. Buenas, ¿qué tal Joaquín? Oscar, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal a todos? Y bueno, sí, yo llevo ya 8 años aquí afincado en España y bueno, nada más llegar empecé con la enseñanza del Shinji, primero el Shinji y luego una vez que la gente va teniendo un poquito de base, ya vamos introduciendo conceptos del Shinji Liuge. Y en China, pues bueno, tuve más o menos una estancia de unos 13 años más o menos, pero luego he ido volviendo de forma regular. Bueno, hubo el parón del COVID, pero a partir de ahí, pues bueno, he seguido volviendo por temas laborales y además aprovechando mi estancia allí para seguir entrenando con el maestro. Y la verdad es que yo llegué pues por tema, bueno, por casualidades de la vida, porque no sabía ni qué era el sí, en esos momentos en España estamos hablando de los años 2000. Los estilos marciales más conocidos pues eran el karate, el judo, sobre todo estilos coreanos o japoneses. Y de chinos, pues Shaolin se empezaba a implementar un poquito y algo de Hungar, Chuilifat, pero en Madrid muy poco. Sobre todo a lo mejor en otras provincias, en Barcelona, que hay más comunidad china afincada. Y al final en China, pues en el templo Shaolin me fui para una pequeña temporada allí, pero comencé con el estilo Shinjiva, que mucha gente, aunque no hay registros históricos, pero lo tiene como predecesor o por lo menos coetáneo, o que tiene una práctica bastante común en muchos aspectos con el Shinji Liuge. Es verdad que al entrenarlo sí que se ven bastantes características comunes. Y a partir de ahí pues fui profundizando un poquito del tema hasta que di con mi maestro Ru Yanyan en Xi'an, con el que estuve más de 10 años. Y bueno, sigo teniendo contacto con él porque, bueno, allí en Asia, en China, tener un maestro es, aunque puedas ir, y la verdad es que lo respetan bastante, que puedas ir teniendo conocimientos, hablando con otra gente, ir permeándote con otros estilos o otros maestros, pero tienes que tener, es importante yo creo, tener un referente, una base principal. Y bueno, pues eso, vamos a hacer este tipo de conversaciones para aclarar muchos temas, tanto marciales, como de la práctica del Xingyi, como del Xingyi Liu Pechuan,
y también pues aspectos de ámbito de China, cultura, las características comunes, el tipo de personalidad, el tipo de enseñanza tradicional y bueno, cosas que yo creo que en un momento dado no se habla mucho y que pueden ser bastante beneficiosas para el practicante. A veces para reforzar conceptos o otras veces para eliminar conceptos erróneos que tienen sobre estos aspectos, ¿no? Muy bien, José, muchas gracias. Adelante, Óscar. perdón, permíteme que te haga la pregunta. Dado que cuando estuviste en China tuviste un recorrido marcial, distintas fases, Shaolin, Xingyiba, Xingyi, Liu-Hei, y ahora en concreto estás especializado en Xingyi y Liu-Hei, ¿podrías explicar realmente qué es el Xingyi y qué diferencia el Xingyi de otras artes marciales chinas? Yo creo que sobre todo, aunque tiene muchos movimientos en común, porque al final todo el mundo tiene dos brazos y dos piernas y tiene muchos movimientos en común con el Tai Chi, con el Paco, incluso con estilos sureños, no solo con los estilos que están asociados a artes marciales internas, pero es la forma, la estructura corporal y la forma de producir la potencia o la energía cinética, como quieras llamarlo, es lo que le da ese tipo de características. Además de eso es a nivel interno, ¿no? De que como podríamos decir de ese desarrollo de potencia, pero a nivel externo es o los aspectos, o un aspecto principal es la agresividad del estilo. No quiere decir que la gente que lo practique sea agresiva, pero sí que el aspecto es o sea, el estilo en sí es un estilo muy contundente. A lo mejor a diferencia de otros estilos que como el Tai Chi, que es únicamente a lo mejor absorber la fuerza del otro para repelerla, mientras que sobre todo se ve en el Liuge, que es un estilo que va a ir nada más que haya un tipo de una contienda, un problema, un conflicto, va a intentar solucionarlo lo más rápido posible y lo más agresivo posible. Entonces, no son sistemas evasivos que buscan la esquiva o absorber la potencia del otro, sino que va a crear una potencia o por el tema de los pasos, con los pasos va a intentar alcanzar una distancia media larga para rápidamente acercarnos, romper guardias. Justamente, José Carlos, esta contundencia del estilo es una combinatoria entre lo que serían las cadenas cinéticas producidas por el Liu He y el boxeo más compacto del Xingyi. ¿Nos puedes dar un poquito de detalle sobre esta combinación? Sí, esta combinación no se suele ver en China, porque es verdad que mucha gente o está especializada en Xingyi o está especializada en Liuge. Es verdad que mucha gente, sobre todo la gente de la minoría Hui, que es una de las 36 minorías de China y es la que originó este estilo de Liuge, pues la tiene como una especie de pequeña rama el Xingyi. Tiene el árbol principal que es el Liuge y luego ramas pequeñas y una de ellas es el Xingyi. Pero el Xingyi de por sí también ha evolucionado y mucha gente lo entrena como un estilo totalmente diferente. Pero la base y la forma de producción de la energía es la misma. Lo que pasa es que en el Xingyi Chuan, en el posterior, ya se reduce ese tipo de movimiento. En el Liuge es mucho más grande y la potencia es mayor, mientras que en el Xingyi ya se reduce ese movimiento, esa expansión se reduce, lo que hace que sea mucho más ágil y mucho más como que tiene más parecido al boxeo, como que tiene mucho más movimientos, mientras que en el Liuge se va al movimiento único para entrar y para terminar. Muchas veces ese movimiento único lo que tiene a lo mejor pues puede golpear pues con dos o tres partes diferentes del cuerpo en un solo movimiento, mientras que el Xingyi Chuan no lo tiene. Es más fluido el Xingyi y el otro, el Liuge, es más contundente. Entonces, José, tenemos... claro, entonces esta combinación, perdona, Oscar, esta Sí. combinación a la hora, o sea, tampoco se creó por un aspecto de enseñanza, sino que como yo venía de fuera y mi maestro en un momento dado no sabía el tiempo que me iba a quedar, pues intentó mirar los aspectos de las artes marciales que él conocía, completamente en la Tai Chi, conoce un poquito de Pakua, Liuge, Xingyi, otros estilos musulmanes. Entonces, ¿qué pasa? Que hizo un pequeño de Suai Chiao, lucha mongola, hizo un pequeño compendio de lo que conocía y de los aspectos más beneficiosos de la práctica. Y entonces hizo un pequeño resumen, que es lo que yo hago en la escuela. Yo estoy más profesionalizado en Xingyi, en Liuge llevo menos tiempo y tengo menos
aprendizaje, pero sí que lo que intentó es ver qué ejercicios se complementaban mejor y la finalidad pues era más productiva en menos tiempo. Nos has hablado, José, de Shinji Chuan, de Liu He, una pequeña introducción del estilo, pero también nos has hablado de la minoría Hui y de tu maestro, tu Shifu, que pertenece a esa minoría musulmana. Entonces, ¿qué podría diferenciar el Shinji de la etnia Hui de otro Shinji y cuáles han sido las dificultades que te has podido encontrar o que se te han planteado para introducirte dentro de una minoría que supuestamente es más cerrada y que tiene unas características especiales en cuanto al desarrollo del trabajo del estilo? A lo mejor son más difíciles de conseguir el acceso a esas enseñanzas por el hecho de ser una minoría o son más familiares frente a otros estilos de otras etnias, por ejemplo la Han, o ir a la universidad en China, que tienes otro tipo de Xinji, otro tipo de trabajo distinto. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Con qué situación te encontraste tú? Sí. En este contexto del maestro, Run Yan Yan, y Sí. una minoría Hui. Y el estilo de trabajo que hacían ellos. Sí, yo la verdad es que tuve mucha suerte porque cuando estuvimos tanto en Shaolin como en Shiva, pues estaba con otros dos compañeros. Entonces, cuando fuimos a Xi'an, uno de los compañero Estefano, le mando saludos desde aquí, pues seguía con el tema de aprendizaje, de profundizar en las artes marciales chinas, mientras que yo en un momento dado pues ya estaba más relegado y quería pues profundizar en lo que es la cultura y el idioma chino. Entonces estábamos en la universidad, pero él sí que siguió insistiendo y después de un periplo y pasó más o menos un año sin encontrar una persona, un maestro verdaderamente con unos conocimientos importantes, porque en China lo que pasa es que casi todo el mundo tiene pequeños conocimientos de Kung Fu, como aquí en España de fútbol, pero jugadores profesionales te encuentras muy poquitos, pues allí el tema es el mismo. Todo el mundo, por temas culturales, temas de películas, tema familiar, que el tío hacía Kung Fu y le ha enseñado 3 movimientos. Entonces, o saben una forma. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo está impregnado, el Kung Fu está muy impregnado en la sociedad, pero a niveles muy básicos. Si para encontrar una persona que haya dedicado a lo que podríamos llamar un Shifu, de verdad, dedicado la mayor parte de su vida a un estilo o a varios estilos, pero que se haya dedicado en ello plenamente, es muy complicado. Es muy complicado. Y en el tema de universidad también este compañero fue a varias universidades de Wushu en Xi'an. Lo que pasa es que estaba ya muy como estructurado. O sea, forma forma tal, pero no se empieza a trabajar desde una base, de una repetición, de una asimilación de movimientos, sino directamente lo que estábamos hablando hace un ratito de formas. Entonces tú, si quieres aprender 5 formas, pues aprendes 5 formas. ¿Quieres 10? Pues 10. Pero no terminas de asimilar el movimiento y no terminas de entender de qué trata el estilo. Que eso al Sí, final... podrías hacer Shinji como haces Mantis, es decir, no aprendes a Sí, moverte internamente. o flamenco. Claro, daría Bueno, igual. flamenco seguro que tiene mucho más esencia que eso. O sea que lo que te quiero decir es eso, da igual. O sea, tú haces Fungar, haces Choi Li Fat, haces Y te mueves igual. Wing Chun y te mueves igual. No coges las características del estilo. Porque te crees que la característica es el movimiento, pero los movimientos se repiten en muchos estilos. Son el mismo tipo de movimiento. La diferencia principal es cómo generar esa potencia para el movimiento, lo que respalda el movimiento. Entonces, como sí, estábamos hablando de este tema del maestro. Entonces, este chico es el que me hizo un poquito, no tampoco es así, pero el trabajo sucio de estar por todos los parques, por la universidad, todo esto, hasta que se fue a la zona de la minoría Hui, en Xi'an, que está en el centro de la ciudad, y es una especie de barrio donde vive una comunidad de más de 30.000 personas. Tienen sus restaurantes típicos, su comida típica, sus tiendas típicas, productos típicos, una mezquita. Y entabló una relación de amistad con el chico que trabajaba allí. Entonces, de ir a comer todos los días. Y entonces salió el tema, este amigo salió, pues le sacó el tema, pues el chico le preguntó, oye, ¿por qué haces aquí en Xi'an? No sé qué. Y dice, pues bueno, me gusta el tema de las artes marciales, no sé qué. Entonces él le dijo que conocía a un maestro bastante reconocido dentro de la comunidad. Entonces ese chico nos estableció una cita con el maestro. Yo fui por acompañar a mi amigo y otro compañero también. Tampoco tenía ya muchas ganas porque había pasado muchos años, había estado en el templo y había estado con muchos maestros y como Estabas que desilusionado.
Sí, Estabas desilusionado. un poquito. La verdad es que sí. Y como que llega una edad que tu vida dice, no, tienes que enfocarla por otro camino. O sea, el tema máster está muy bien, pero bueno, hay más cosas. Y luego empecé a probar con él. Empecé a probar con el maestro y claro, yo venía de Shaolin, de muchas formas, muchos movimientos, son un entrenamiento muy exhaustivo, muchas horas de entrenamiento. Y con este señor pues era una repetición constante de muy poquitas cosas. Todos los días repetir lo mismo, todos los días de repetir lo mismo. ¿Qué pasa? Que mis dos compañeros, pues me acuerdo en el viaje de Navidad, volví a España para estar con mi familia y ellos me mandaron un mensaje como que se habían cansado, como que no veían nada, pues llevaríamos unos meses más o menos, ya casi un año, y como que no veían nada y se habían cansado. Se habían cansado de estar repitiendo siempre lo mismo. Que os Yo volví tenía a... a base de Sichuan y Mabús Sí, y sí, cosas. dos cosas. El paso, chimbu para entrar y luego pichón arriba, ida y vuelta, ida y vuelta, 4 horas diarias. Entonces es mucho tiempo para estar haciendo algo que no sabes a lo que te va a llevar. También el maestro y los maestros tradicionales son un poco cohibidos a la hora de mostrar, a la hora que le preguntes, que esos son temas que hablaremos más tarde, si está bien ese tipo de metodología o está mal o está respaldada porque es mejor. Pero bueno, son temas que iremos tocando y ellos pues eso, pues se cansaron. Entonces yo como volví a Xi'an después, seguía con mis estudios en la universidad, pues dije, bueno, pues como yo estoy acostumbrado a esto y además que es un entrenamiento que tampoco le encontraba sentido, pero no tenía nada que hacer, tenía mucho tiempo libre, después de la universidad tenía tiempo libre y seguí con mi práctica. Y poco a poco, cuando el maestro vio que había ahí también por mi parte, pues una responsabilidad y una constancia, aunque me decía que de los tres era el que menos aptitudes tenía y el que peor lo hacía, pues eso es verdad, me lo dijo. Dice, los otros dos chavales son más altos, son más fuertes, son más jóvenes y tenían mucha más capacidad que tú. Pero yo, bueno, seguí con mi práctica y poco a poco sí que fuimos profundizando y ya se vio como que eso sí que tenía algún sentido. Algún sentido. José Carlos, para ambientarnos un poco en esos escenarios de práctica, estamos acostumbrados a las azoteas de Hong Kong con practicantes de estilos del sur, pagodas en la China central, etcétera. ¿Cómo es el ambiente del interior de la mezquita? ¿Qué otros escenarios de práctica desarrollabais el entreno? ¿Nos puedes ambientar un poquito? Sí, yo nada más conocer al maestro, empezamos a practicar en la en la parte de arriba de un garaje de coches, que era propiedad de su hermano. Entonces en la parte de arriba del garaje tenía una especie de palomar, que en China son muy comunes, hay mucha afición a las palomas, palomas mensajeras y todo eso, entonces tiene el palomar ahí al fondo y luego tenía un pequeño espacio, entonces ahí practicábamos, estuve ahí casi 2 años de práctica, o sea, no directamente me fui a un sitio idílico, una mezquita del siglo VI después de Cristo, o sea, no, yo pues un garaje y con el hermano Marcial pues nos tomábamos un té, o sea, el hermano real, no es Marcial, porque él no practica. El hermano nos tomábamos un té antes de la práctica, hablábamos un ratillo, entablábamos muy buena amistad con él y luego ya me subía, hacía mi entrenamiento y ya me iba, me despedía, hablábamos un ratillo y ya me iba. Y estaba en la parte, en ese momento estaba en la parte fuera de la muralla de Xi'an que rodea el centro de la ciudad. Entonces tenía que desplazarme más o menos 1 hora y pico en autobús, desde la universidad hasta, hasta el sitio de entrenamiento. Muy bien, la verdad es que yo he entrenado, pues, bueno, el Templo Shaolin y he entrenado luego en la escuela de Xinyiva y son escuelas pequeñitas y luego también he entrenado con muchísima gente en Shaolin y en el garaje y en la mezquita y al final son cosas que son secundarias. Cuando llevas una práctica continua durante mucho tiempo te da igual, aunque sea en el baño, es que te da igual, porque no es para lo que estás ahí y al final pues bueno, al principio cuando tienes una edad o eres más jovencillo, lo coges con mucho gusto, ¿no? De, joder, que este ambiente, no sé qué, pero en tu práctica cotidiana tampoco te ayuda nada. O sea, habría progresado lo mismo en la mezquita que en el garaje. No tiene ningún componente de... Al principio, pues sí, te hace gracia, pero incluso muchas veces en el garaje estaba más tranquilo, porque la mezquita era un sitio turístico. Entonces también cansa mucho. Al principio te hace gracia que te hagan una foto al extranjero que está ahí entrenando, pero después de 12.000 fotos
pues también te cansa y al maestro también le cansaba. Y luego cuando empecé en la mezquita, pues también al principio pues un poquito reacio porque había una parte de la comunidad que no le gustaba que yo estuviera ahí entrenando y lo que pasa es que mi maestro tiene bastante peso dentro de la comunidad, entonces él me respaldaba y otra gente también me respaldaba, gente que se había dedicado al tema marcial. Dentro de las mezquitas antiguamente y durante la época de Mao y durante la Revolución Cultural había mucha actividad marcial de muchos estilos, tanto Chachuan, Suai Jiao, Pakua, Tai Chi, otro estilo mucho, Pachi Chuan, Xinyi, Liu He, había de todo, porque no había muchas cosas que hacer. Pero luego ya el componente religioso había tomado más fuerza, entonces mucha gente, yo lo entiendo perfectamente, que no viese, oye, ¿por qué tú estás aquí entrenando? Esto es un sitio religioso. Lo entiendo perfectamente, porque es como si aquí en la catedral te pones a hacer una forma dentro de la catedral. Pues a lo mejor hay gente que le gusta y otra gente dice, este no es un sitio para... Pero dentro de su comunidad también es un aspecto importante la práctica de las artes marciales. Entonces dentro de esa comunidad también lo ven como pues otra práctica semi-religiosa, pseudo-religiosa, un poquito, ¿sabes? Entonces pues hay gente que lo respaldaba. Pero lo que te digo, el sitio a mí personalmente, luego en la universidad me iba ahí al gimnasio, en la universidad también entrenaba, pues se veía sacos, aprovechaba, o había otros chavales que entrenaban, pues entrenaba con ellos. O sea que tampoco ha sido una cosa que me diese un respaldo por la mañana para ir a entrenar, decir, oye, que me vamos aquí, qué bien, no sé qué. O también me he levantado muchas veces a las 4 de la mañana para ir al parque a entrenar y igual solo. A mí me gusta entrenar solo. Y yo doy mis clases y doy mis clases, pero mi entrenamiento particular no lo doy. Permitidme una cuestión más en este ámbito geográfico que hemos pasado de Shaolin a Xi'an, etcétera, etcétera, antes de pasar a la cuestión de análisis del estilo. Sé que aparte de haber estado en Xi'an, luego has estado en otras partes de China, por ejemplo, has estado en Taiwán y no sé si allí fuiste para ver qué encontrabas allí, si veías algo, por viaje de placer o por recomendación de algo. ¿Qué te encontraste en Taiwán frente a China? ¿Distinto, parecido? Pues bueno, en Taiwán fui a ver a un amigo. La verdad es que Ah, como coincidimos varios amigos, tanto chinos como occidentales, allí en el Templo Shaolin y las características del entreno y la situación era tan dura, al final pues eso afianza mucho los lazos afectivos, porque te ves en situaciones muy duras, o sin dinero, o sin no sé qué, y sin apego familiar, entonces eso afianza mucho. Y luego ya cada uno, lo que os digo, pues eso, los dos amigos míos lo dejaron, uno de ellos se fue a Tailandia a entrenar Thai boxing, el canadiense, y el italiano se fue también así, a entrenar así, pero con otro maestro. Y un francés se fue a Taiwán a estudiar un curso de poema chino de la dinastía Qing. O sea, ese ya tiene un nivel de chino tan grande que ya se hacía sus máster en poesía tal, de tal dinastía. Entonces me fui a visitarlo. Y claro, como él entrenó conmigo si iba allí en Shaolin. Lo que pasa es que nuestro maestro murió. Entonces no pudimos seguir el entrenamiento. Y él se quedó un poquito descolgado, pero seguía entrenando lo que tenía. Y íbamos al parque a entrenar. Y en los parques, la verdad es que a diferencia... En los parques chinos, en China, también hay un concepto muy erróneo de que todo el mundo en la revolución cultural se fue a Taiwán, a todos los maestros, como si fuera tan fácil salir de China y cogerte un barco e irte para allá. Tampoco era tan fácil. A lo mejor las provincias más costeras, pues sí lo tenían más fácil, pero otras provincias de interior no era tan fácil salir y cogerte un barco y tener a lo mejor ya una relación familiar allí en Taiwán para establecerte. No, o sea que no es que se fue todo el mundo, se fue una parte que estaba a lo mejor más en concordancia con el régimen que había o lo que fuese, o por temas económicos, lo que fuese, pero no se fue todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te encuentras muchos estilos también. La forma de entrenamiento, más o menos, igual. Pero sí que te encuentras luego, ahí cerca del parque había una especie de túnel y había unos chavales jóvenes. La verdad es que lo bueno es que sí que había mucha más gente joven entrenando artes marciales que en China continental. Eso sí es verdad. En China continental ya es mucho de, por eso estos temas, esos estilos como que están derivando la salud, porque el tipo de practicante es de 60 y pico años.
Y te decía a ti el maestro que ya eras muy mayor. Claro, a mí me decía, no era que muy mayor, que era mayor que los otros dos chavales. Eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en Taiwán te encuentras mucha gente joven, porque para luego entrar en policía y todo eso, como que suma muchos puntos, y a nivel de universidad suma muchos puntos. Entonces, hay mucha gente, sobre todo trabajando, las fuerzas de policía que estaban ahí también en el parque, estaban entrenando Pachi Chuan delante nuestro. O sea, que sí que sí que se entrena bastante. Y la verdad es que sí, que eso se ve en muchos estilos, pero la forma de entrenamiento es la misma. Y luego también, eh, al final, muchos de los entrenamientos, por ejemplo, los que conocí de Liu Hechuan, muchos de los practicantes se iban a China continental para seguir entrenando. Por ejemplo, en el tema de Liu He, este grupo de chavales iba cada año, cada 2 años, a Henan, a Luoyang, para seguir entrenando su rama familiar. O sea, que no está totalmente desvinculado. No es que allí está todo y aquí no hay nada, o aquí está todo y allí no hay nada. No es tan así, no es tan blanco y negro. Muy bien, José Carlos. Conectando un poco también, recuperando la idea anterior, comentabas que por un lado hay un trabajo en la práctica muy de autopercepción, ¿no? De trabajo individual, de autoconciencia, del movimiento, etcétera. Y luego hablabas también de la dimensión espacio, ¿no? De tanto un trabajo específico para espacios reducidos y otro para espacios grandes donde entiendo que se despliega todo el paso, todo el movimiento del Shinji. ¿Nos puedes dar un poquito de detalle sobre estos aspectos? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos la clase online, que Joaquín vino hace poco tiempo a nuestra escuela para trabajar in situ y de forma ya presencial. Pero lo bueno de este estilo y de muchos estilos tradicionales chinos, que tú lo puedes entrenar, o sea, no hay excusa para no entrenarlo. No hay excusa. Que no puedes entrenar en el parque por X razones, tienes tu habitación, 2 metros cuadrados. Que tienes el parque, es mejor. Siempre va a ser mejor espacios amplios que espacios cerrados, porque lo que dice Joaquín, tú puedes desarrollar todo tu potencial, puedes desarrollar todo el estilo en sí, los pasos, lo como decíamos, tanto en Liuge, en sí un poquito menos, pero en Liuge son muy amplios, entonces pues te cortas a la hora de trabajarlo en una habitación más pequeña, pues te cortas. Como yo ahora estoy abajo de la peluquería en el almacén y entreno aquí por la noche, porque aquí en el centro de Madrid, pues parque, no sé qué, no está muy adecuado para eso. Pero siempre, o sea, lo que quiero decir, tienes que aprovechar lo que tienes alrededor. Tienes que aprovechar lo que tienes alrededor. Que tienes tal, aprovechalo. Que tienes tal, aprovechalo. Que te vas a la sierra 2 días, que tienes campo, no te quedes en la habitación. Aprovecha el campo, aprovecha superficies abiertas. Que otra temporada tienes que estar enclaustrado porque tienes que trabajar y no puedes salir, o tienes que responsabilidades familiares, también aprovechalo. O sea, el Shinji, no solo el Shinji, muchos estilos marciales chinos y también japoneses también, están hechos para que en cualquier ámbito los puedas trabajar. Que no haya una excusa como decir, ahora ya no puedo porque no sé qué, tengo que dejar mi práctica. Eso es más mental. Son limitaciones que se pone uno. Es más mental. José Carlos, una pregunta. Vamos un poquito, si te os parece, al análisis de lo que son los estilos y las estructuras y los contenidos de los mismos. ¿Qué contenidos, en cuanto a, por ejemplo, formas, caracterizan nuestro estilo de Shinji y qué forma hay en nuestro estilo que luego está fusionado, nuestro estilo de Liuge Shinji Shuan? ¿Cuántas formas trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos una como ejemplo. De la primera, Lian Hua, como una combinación de los 5 elementos, como un ejemplo. Pero lo que os digo, el estilo tampoco me lo enseñaron a mí, así para de un contenido de forma, sino lo que se hace No lo digo por eso, lo digo en el sentido de que la estructura de la enseñanza, aparte del Chip and Go, del entrenamiento formal técnico, se basa también en la caja de herramientas que conforman las formas. Las formas también son como ejemplos, como dices tú, pero ejemplos basados en un desarrollo técnico. Es decir, son como cajas de herramientas que tienes una herramienta para aplicar a determinadas cosas. Sí, Hay estilos de Shinji que tienen múltiples formas. Por eso lo que quiero también es hacer una pequeña comparativa con otros estilos de Shinji. Sí, Nosotros, por ejemplo... por ejemplo,
podríamos entender Lianhua, que es la primera forma que se trabaja, con una pequeña combinación. Por ejemplo, cuando tú ya tienes más o menos los 5 pasos principales un poquito entrenados, Pichuan, Pengchuan, Henchuan, Chuanchuan, ¿no? Y cuando los tienes un poquito, Paochuan, cuando los tienes entrenados, pues un ejemplo como una pequeña combinación de cómo se podría utilizar. Pero no es como comentábamos otra vez, es como un esquema cerrado de que, por ejemplo, nosotros no tenemos ese respaldo de los 5 elementos, de que este elemento tiene que llevar a este, entonces un golpe de este tiene que llevar al otro, porque eso al final es como contraer mucho el estilo, es cerrarlo mucho. El estilo tiene posibilidades infinitas, son 5 movimientos que se pueden combinar de forma múltiple. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo puedes contraer. Y el Lianhua lo que te da es un pequeño ejemplo de qué podrías hacerlo. Entonces tiene, pues, son técnicas bastante básicas y ya te empieza a trabajar un poquito lo que es el muelle, ¿no? De cómo la estructura de lanzas un golpe y ese golpe lo que te va a hacer es cargar el cuerpo, la estructura para el siguiente golpe, para que no queden espacios vacíos. Entonces, lanza, contrae, lanza, contrae, lanza, contrae, para que no se vean solo manos, sino que se vea como que todo el cuerpo está desarrollando ese tipo de potencia. Entonces, Disculpa, José Carlos, ¿con la mano podrías ejemplificar un poquito ese trabajo de muelle que nos estás hablando? más que la mano me tendría que poner de pie. Bueno, por no molestarte. No, no pasa nada. Pues, entonces, por ejemplo, aquí, cuando hundes, a lo mejor o bloquear o bajar una guardia, ya hundes. Para que salga el otro, hunde, sale el otro. ¿Vale? Entonces es cuando incluso cualquier tipo de bloqueo o golpeo o lo que hacemos de bajar una mano, de enganchar con la parte de aquí de la mano, no con los dedos, lo que hacemos es hundir, por ejemplo, Chuan Chuan, para que salga el otro, pero en el momento que sale otro, ya hundes para, por ejemplo, un Pao Chuan, para que salga un Pao Chuan, cualquier cosa. Lo que quiere decir es que cada movimiento lleve su carga. ¿Qué pasa con la forma? Muchas veces, como ahora mismo la tendencia es la contraria, de intentar acumular más cosas, entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de aspectos principales de la forma se pierden, porque se ven muchas formas que es únicamente una mano por aquí y otra mano para allá, entonces da igual estar haciendo así que estar haciendo o aeróbic o otro tipo de cosas, porque no se ve nada, no se ve nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que tener un ojo muy clínico, muy crítico para no ver el movimiento, sino la esencia del movimiento, qué es lo que respalda ese movimiento, no ver la mano, qué técnica más bonita, que no sé qué. Técnicas en todos los estilos, las técnicas son muy parecidas. No hay un estilo que Pacua es más circular y Shinji es más recto a la hora de entrar. Pues se van, vale, pues son características especiales, pero las técnicas son las mismas. Pasi en un momento dado, la segunda forma que se trabaja, pero ya es de Liuge, lo que hace es ya trabajar ese tipo de aspectos del muelle, pero ya en diagonal, tanto en diagonal como en distancias directas, rectas. Y también trabaja todo el muelle ya, a ser de Liuge, lo que es toda la estructura corporal, no solo pequeño muelle, sino que todo el cuerpo se va a comprimir y todo el cuerpo con posiciones desde Siwa a Gombu se va a abrir. ¡Bum! ¿Vale? Se va a comprimir. Ya en Xinyi en Lianhua solo se ve una pequeña compresión, porque como decimos, es un estilo mucho más rápido, no tan contundente, pero muy rápido. Entonces el tema de golpes es mucho más seguido. Pero en Liuge son menos golpes, pero más potencia. Entonces se ve ese trabajo también de más de compresión y extensión de todo el cuerpo, ¿vale? Como si fuera una especie de arco de que comprime y boom, lanza todo el cuerpo y luego suelta. Entonces, esto también para que se vaya asimilando de diferentes conceptos. El concepto es el mismo, es el muelle. Lo que pasa es que el muelle es únicamente en Xing y Chuan, es de un poquito de compresión de la pierna atrás y la parte de Tantian, la parte abdominal, mientras que en Liu es toda la estructura del cuerpo que se abre. ¿Vale? Es toda la estructura. Entonces es más amplio, es un poquito más, no más complicado, es diferente. Es diferente el movimiento, pero la esencia es la misma. Y en Chipachui, pues también se trabaja en más o menos lo mismo. Lo que te digo, se trabaja en lo que son es un poquito de ejemplos y el tipo de movimiento y un poquito de coordinarlos. Dónde llevaría el tipo de paso tal. Pero que eso se debería trabajar también en individual. O sea, descomponer lo que es la forma. O sea, tú trabajas la base, haces la forma y luego descompones la forma
para trabajarlo otra vez como elementos separados, cada movimiento de la forma, trabajarlo como movimientos separados y repetirlos de forma continua. Entonces yo, por ejemplo, mi trabajo cotidiano, pues a lo mejor digo, voy a trabajar un poquito de palma, pues hago pichuan, hago, por ejemplo, jupu o tigre, hago pues a lo mejor un poquito de canto, hago pao chuan, si a lo mejor estoy trabajando como la pared o de golpeo, pues en lugar de puño, pues un poquito así palma, hago un poquito de henchuan también para antebrazo, y luego pues termino a lo mejor, pues venga, pues ahora en el espacio que tengo voy a decodificar un poquito la forma y hago en 3 partes, pam, 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 y trabajo y más o menos pues es una hora cotidiana y bien, muy bien para mantenerlo un poquito. Otro día pues codos o hombro o un poquito de patada. Siempre que sean superficies duras, muy suaves, de forma gradual, que el cuerpo se vaya acostumbrando a esa presión externa, pero es necesario, porque tanto el Xing Chuan como el Xing Liu lo que va a buscar es una confrontación. Entonces tienes que tener un cuerpo fuerte, que es muchas veces lo que no se entiende en el concepto de Neijia o artes marciales internas, que es como solo todo se debe a la energía. Entonces todo lo que sea fuerza, todo lo que sea un poco musculatura, todo está mal visto. Entonces, cuando tuve los registros de fotos antiguas de los años 60, años 50, años 70 y ves gente corpulenta, no ves gente débil, delgada, famélica, sino ves gente bien formada, de estilos internos, estoy hablando. Mira, has dicho ahora algo de una estructura corporal fuerte y tal, y antes de que se me olvide, porque si no luego se puede olvidar, allí en el entrenamiento con el maestro en Xi'an, aparte del trabajo propiamente técnico de Xingyi o de Liu Hei, ¿ejecutabas algún tipo de trabajo con aparatos? Sé que, por ejemplo, se usan mucho en muchos estilos los candados de piedra Sí. o otro tipo de herramientas. ¿Te hacía trabajar en este caso el maestro este tipo de instrumentos? No, yo empecé a trabajar con pesas en las piernas, pero también fue algo voluntario. Esas de las piernas. Claro, él me dijo, oye, pues sí, si quieres, pero que no sea demasiado. Lo que hace es que yo me empecé a picar y fue un poquito más de lo que él me recomendó. Lo típico, de que ves que puedes, pero no, nunca me lo dijo él de ponte más peso, no sé qué, nunca. Y estuve años trabajando con pesas, porque veía que luego el resultado, claro, el 80% del estilo son las piernas. Aunque tú Sí, creas que son la los fuerza brazos, viene de las piernas. es la pierna, la potencia sale de abajo. Entonces, y Bueno, ves a componentes o practicantes de tanto de Liuge como de Shinji, sobre todo tradicionales, no más modernos. Y ves que tienen unas piernas muy fuertes. Tienen unas piernas muy fuertes. Y, y luego, por temas de tiempo, como os decía, pues mi maestro siempre, como siempre, no se sabía, como mi situación en China estaba condicionada por los cambios que podía haber o temas familiares, todo eso, intentó hacer un trabajo más efectivo y pormenorizado. Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de hacer ese tipo de, a lo mejor, él tenía los candados estos de cemento y de piedra, los tenía ahí en la habitación donde estaba él. O sea, que yo los vi y tenía un montón de herramientas, o sea, si muchas. los tenía es porque los usaba o los usó en Los su momento. usaba y la comunidad los usaba. Lo que pasa es que Claro. en el momento que ya cogí un poquito de técnica, empezamos a hacer trabajo de fortalecimiento en árboles. Un Ajá. árbol que estaba dentro de la mezquita, un árbol grueso, no demasiado grueso, pero hacemos trabajo. Entonces, al final también es un trabajo de musculatura y resistencia. Y está fortaleciendo al mismo tiempo. Entonces, al principio, la práctica consistía en un 80-90% en la técnica, pero luego poco a poco, cuando fue pasando el tiempo, ya más o menos se combinaba con 50% técnica, 50% combinaciones y fortalecimiento. Claro, José Carlos, estamos hablando para la audiencia que a lo mejor no conoce tanto los detalles del estilo de un boxeo de impacto total, ¿no? Usa prácticamente todos los elementos del cuerpo para generar esa contundencia en el golpeo. Sí, sobre todo, Articulaciones. Ujú. sobre todo más el Liuge. El Liuge utiliza muchos codos, la cabeza se utiliza mucho, diferentes tipos de patada a las zonas inferiores de la pierna, el tobillo o la empeine, y la verdad es que es muy contundente. Lo que hace, por eso te digo, la diferenciación que se hace de artes marciales internas y externas, yo creo que el Xing Chuan tiene más características comunes con estilos, podría ser como boxeo actual o un karate duro,
¿sabes? Que a lo mejor con el Tai Chi y con el Pagua. Lo que os digo, todas las artes marciales chinas, la mayor parte comparten movimientos, porque al final ha habido una influencia de un estilo en otro, de un practicante se ha ido para allá, el otro ha venido, y se comparten técnicas. A lo mejor pues un estilo hace más hincapié en la mano, el otro como el Liu en la potencia de todo el cuerpo, en la confrontación, pero más o menos, pero sí que es verdad Pero que los principios y las estrategias de abordar al enemigo es distinta o de enfrentarte a un enemigo. sí, Los sí, principios y la estrategia. Las sobre técnicas todo, pueden ser parecidas, pero la forma de desarrollarlas frente a sí. alguien son distintas. Sí, por eso digo, sobre todo el tema del enfoque del combate, que es mucho más agresivo, es a la hora de entrar, hay que entrar. Entonces, ¿qué pasa? A Que eso me refería. entonces Porque es más arriesgado, puede salir bien y te puede salir mal. Eso ya depende de ti y del otro. Entonces, muchas veces claro, cuando, oye, que si entras así, pero el otro se puede ir, pues sí, se puede ir, ya depende del practicante. Eso no hay un estilo porque a sí. Liu He lo definen popularmente como el estilo salvaje, ¿no? Sí, además que tenía mucha fama por también en Xing y Chuan por el tema de escoltas de caravanas y temas muy prácticos. O sea, no era la alta nobleza, no lo Y practicaba. Es por un estilo tanto, del campo, claro, del campesino y del trabajador del pueblo, vamos, del popular. del pueblo. De pueblo. Claro, Entonces, no es un estilo de la corte como un Pacua o un Tai Chi que a lo mejor tenían que tener un contenido teórico, metafísico, taoísta, porque esa gente ya era una persona culta y además de entrenar artes marciales, pues entrenaba otro tipo de como la caligrafía, la medicina de la China, entonces poco a poco pues se impregnaba, su práctica cotidiana lo iba impregnando de ese contenido filosófico. yo Y sí, entiendo, el yo Xing entiendo que toda la filosofía que también tiene introducida el Shinji hoy en día es a posteriori de su fase inicial. A lo mejor en los grupos étnicos más cerrados, como puede ser el nuestro, no tanto, está más enfocado a su origen, pero que luego hay determinados estilos o ramas del Shinji que, igual que decías del Pagua o del Tai Chi, han desarrollado toda una teoría que han vinculado a su práctica. Claro. Lo que decíamos antes, Oscar, que se quedó sin contestar, creo, que en qué diferencia la práctica, por ejemplo, de la minoría Hui con la de la mayoría Han, que es la mayoría de los Claro. chinos. Mi mujer es china Han. Entonces, espero que no vea la entrevista, pero sí que al ser estilos más cerrados, no han tenido esa permeabilidad, que es bueno y malo, porque a lo mejor tampoco han absorbido cosas que a lo mejor en un momento dado pueden hacer evolucionar el estilo. Pero toda esa filosofía, no es que no solo mi maestro que dijese, no, no te lo enseño porque así no perdemos tiempo, es que tampoco escuché a ningún otro maestro de la minoría Hui hablar de los 5 elementos. O sea, Claro, tampoco. Sí que es verdad que la parte del Tantien y la parte energética, ellos lo llevan a su enfoque religioso. ya. Eso sí. Y y tienen sus ejercicios de Qigong igual. Pero lo que decíamos, sobre todo, no entienden que el estilo esté supeditado a 5 elementos y que tú tengas que tener un orden en el desarrollo de los movimientos y que tú de aquí tengas que pasar aquí. Eso no se entiende. Entonces, eso sí que es verdad que seguramente será de los últimos 80, 90 años, más o menos, a lo mejor 1930 por ahí, cuando se empieza con el tema ya de más saludable, ya la sociedad va desarrollando por otros ámbitos, ya no se quiere tanta violencia, porque Mao Zedong también intenta como hacer un uso moderno, quitarle toda esa esencia guerrera a los estilos marciales y llevarlo un poquito más al tema estético. Entonces hay muchos maestros que estaban en la parte continental se reúnen en Beijing para, vamos a hacerle más, esto que sea más folclórico y menos contundente. También tiene su influencia del circo chino callejero, de todo este tipo de cosas, pues eso, de la energía, eso lleva muchos siglos haciéndose a nivel callejero, la ópera china, todo este tipo de cosas. Pero sí que dentro de la comunidad no se hablaba de ese tipo de cosas, no, que Una este elemento curiosidad, es metal, esto es madera, no, porque no tiene no mejora en ninguna cosa el estilo, o a nivel de practicante. una curiosidad, José, respecto a la etnia Hui.
sabes a lo mejor no, porque no coincido que lo supieras, si son sunitas o chiitas, porque eso influye mucho en la concepción de su trabajo de la energía interna. Yo lo bueno que tuve es que cuando estuve en Shaolin, lo que me influyó el budismo es lo que yo quise leer, o sea, no hay ningún tipo de adoctrinamiento. Y cuando estuve en la mezquita, lo que me interesó a mí personalmente, no hubo ningún tipo de adoctrinamiento religioso. Entonces, No, si no me refiero a eso, me sí, prefiero que refiero... te conteste, Oscar, sí, sí. Entonces, lo que te quiero decir es que no tengo más allá conocimientos de lo que me haya interesado o de lo que haya visto. Muchas veces ellos sí que son muy amables y te introducen en su grupo y alguna festividad iba ahí por la mañana y no sé qué. Oye, vente, quédate aquí con nosotros, come cordero, no sé qué, en alguna festividad, pero no te puedo decir más el ámbito religioso porque tanto mi maestro como los maestros de otros Pero estilos. no lo llevo por el ámbito religioso. Lo digo, por ejemplo, todos conoceréis, seguro que conocéis a los Sí, derviches de Konya, de Mevlana. Bueno, sí. pues es un trabajo, podríamos hablar, energético, espiritual. Por eso te preguntaba, y ellos son sunitas, bueno, son una rama del sunismo. Por eso te preguntaba si la etnia hui era sunita también, por el trabajo ese energético. A lo mejor hay ramas del Islam que lo aceptan y otras que no. No, claro, no te puedo decir. No lo sabes. No lo sé, no lo sé. Y lo que te digo, como sé que en un momento dado, aunque yo tampoco soy cristiano, pero el tema religioso podía ser un tema, al igual que todo Paralelo. esto, puede ser de confrontación, preferí no meterme en ese tipo de cosas. Claro, Pero vamos, que lo hago aquí igual, no es porque fuera China, luego aquí no prefiero ciertos temas, no, porque, sabes, al final, aunque mi maestro, hay de todo, allí ves de todo. Y hay gente que es súper calmada y hay gente que es más así más, vamos, que lo vive más, pero no te puedo de decir. acuerdo. Es verdad Bueno, que porque de vez en cuando preguntas. iban practicantes de otros países árabes. Ajá, A nivel occidental, antes que yo, hubo un practicante japonés que estuvo en la mezquita también entrenando. En Japón hay mucha influencia del ryuge y mucho interés. sí. Es raro, pero hay mucho interés. Incluso hay un manga, un anime que está únicamente especializado en Liu Hechuan. Sí, y de los años 80, 90. Y famoso, bastante famoso. Entonces hubo un japonés que estaba haciendo hay una revista en Japón dedicada creo que al Liu He solo. Entonces se va por toda China haciendo entrevistas y estuvo allí y estuvo practicando, que también tuvieron, claro, imagínate en China en los años 2000 o un poquito antes, un japonés allí entrenando Liu He. Pues claro, hay también parte de la sociedad, por motivos históricos, que no le apetece tanto, pero en ese aspecto mi maestro tiene la mente muy abierta. El que quiere entrenar de verdad, que venga. Si es un musulmán y está aquí haciendo el no sé qué, tampoco me interesa. Por muy musulmán que sea. O sea, lo que le gusta, lo que quiere es lo mejor que ofrece en este aspecto la sociedad, de donde venga. Muy bien, Muy bien. José Carlos. Un Siguiendo. momentito que voy a abrir la puerta. Ahora vuelvo. Sí, Que están llamando. sí, Seguid continúa. vosotros. Vale, pues con el permiso de Oscar. José Carlos, como representante internacional del estilo, tienes una ardua faena, ¿no?, entre la preservación de la práctica tradicional, pero también de insuflarle vida a futuro, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tienes que también ver la cara, ¿no?, de la actualización del estilo, de cómo utilizar nuevos métodos de entrenamiento, pero sin acabar de enterrar en el pasado la parte tradicional. ¿Cómo vives esta dicotomía y lo aunas todo en la práctica que hacemos contigo? Sí, mejor, yo representante de forma involuntaria. Yo cuando hablé con mi maestro ya le dije que por temas de visado, yo me volví a España por temas de visado, que la situación se estaba poniendo más complicada aunque llevaba muchos años, era muy complicada para seguir, tenía que estar saliendo del país cada año, entonces o sea, cada mes, no cada año, no me merecía la pena. Entonces, ¿qué pasa? Que hablé con él y me dije, oye, maestro, si te parece bien, pues voy a enseñar allí, que más gente lo conozca, porque creo que es algo muy positivo y que trae muchos beneficios a la persona, a la práctica. La práctica, lo que dijimos, los movimientos están muy bien adaptados al cuerpo, no produce lesiones a largo plazo, te permite tener una cierta musculatura y tener un aspecto vigoroso, o sea, bien. Entonces, no es lesivo. Entonces hablé con él y bueno, bien.
tampoco represento al estilo. Aquí Me reincorporo. En España hay otros practicantes, hay otros maestros también de Shinji. Entonces, yo me represento a mí. Es verdad que a lo mejor, pues mi maestro, es verdad que para él le atrae la idea de tener gente fuera y tenemos una comunicación constante de ver cómo se van haciendo las cosas. Lo bueno que mi maestro, él siempre me decía, a mí me gusta mucho más ver combate de boxeo, UFC, cualquier tipo de o que ver una práctica cotidiana de Shi o Tai Chi o no sé qué. O sea, lo que quiere decir que a él le gusta mucho la aplicabilidad de las cosas. Que luego yo llevo una vida súper tranquila, trabajando, ¿verdad? Pero es bueno tener un motivo, un aliciente, o sea, saber para qué es una mano ahí, qué es, porque eso te cambia mucho el concepto de asimilación de ese conocimiento. Si tú no sabes por qué esta mano está aquí, pues te da igual tenerla aquí que aquí, porque no sabes para qué es. Entonces eso sí que es verdad que no es porque lo vayas a utilizar mañana, salgas y ya, no es por eso, es porque siempre que hagas una cosa tienes que buscarle la intención de eso. Y es verdad que el entrenamiento allí en China está, claro, al ser periodos de tiempo largo y todos los días era un entrenamiento de 4 horas. Cuando yo y cuando empecé a trabajar en el tema turismo, le podía dedicar menos tiempo, pero vamos, el entrenamiento era el mismo. ¿Qué pasa? Que muchas veces aquí la gente, claro, no puede entrenar todo ese tiempo. Entonces hay que buscar métodos de entrenamiento que sean más factibles, sin perder lo que decimos, la esencia, porque si no ya no se puede llamar Shinji o Liuzo o lo que sea. Tienes que llamarle otra cosa. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo lo que hago mucho con los compañeros es de intentar llevar al máximo el movimiento, trabajar el chip en com, porque es el 90% de lo que vas a tener y la estructura y el cuerpo te lo va a dar el trabajo básico, pero luego necesitas una movilidad, necesitas una fluidez, necesitas saber las distancias, necesitas saber entrar, necesitas saber las reacciones del compañero, necesitas saber unos reflejos, necesitas tener una potencia de golpeo. Entonces, eso, yo cuando estuve con mi maestro, estábamos los dos solos. No es porque hubiera gente que no quisiera ir a entrenar, porque él era muy selectivo. Entonces, si veía que iba a ser poco tiempo o que esa persona en sí no estaba muy interesada, no ponía una excusa. Y yo lo he visto muchas veces delante de mí. O sea, no es porque te lo diga, no, mira este maestro que no admite a nadie, joder, qué ego tiene, no sé qué. No es por eso, es que es una inversión de tiempo muy grande. Entonces, si tú ves que no va a tener un resultado, ¿para qué? Económicamente no le sale factible. Entonces, no. José, a través del entrenamiento... Espera, termino primero una pregunta y luego seguimos la siguiente. Vale. Entonces, en ese aspecto sí que cambia, el tipo de entrenamiento va cambiando, cambia un poco. Pero la esencia del movimiento es el mismo. Por ejemplo, como ya estábamos más limitados mi maestro y yo, pues yo que hacía ese trabajo de fortalecimiento y todo eso con el árbol. Y entonces no hacíamos tanto trabajo de PAO. Aquí en el gimnasio, pues como estamos más compañeros, pues podemos tener un trabajo de más con el compañero, más contundente con el compañero. Mucho trabajo con compañero. Técnicas, primero para la asimilación de la técnica individual, pero luego esa técnica tiene que reflejarse en el trabajo con alguien. ¿Vale? Entonces cambia, porque también cambia lo que os comento, la mentalidad del practicante. No somos chinos, somos occidentales, es diferente. Cambia los tiempos, entonces cambia el método de entrenamiento, pero se consigue muy buenos resultados. Yo gente que conozco, vosotros mismos, Joaquín, Oscar, que ves que va pasando el tiempo y ves que los resultados son muy positivos y no requieren muchos años. Estamos hablando de 2-3 años, ya se puede ver cómo esa persona ha mejorado físicamente y ha mejorado en muchos aspectos. Sí, sí, y no solamente en el plano teórico-práctico, sino que llevado al ámbito más de laboratorio, que es el sparring en todas las sesiones y de realmente ver reacciones, calcular timings, etcétera. Una práctica muy real y muy marcial, como debía de ser un boxeo, en este caso chino, claro. Sí, y luego también, pues a nivel de personalidad, pues se ve la gente que va cogiendo más autoestima, más seguridad en sí mismo, que eso te vale para muchos ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque estás con un compañero, ya ves que ya no es una interacción tan violenta, al principio tienes mucho miedo, que el otro te ha entrado. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio es verdad que muchos practicantes que vienen de otras cosas más suaves,
José, me ha parecido muy interesante ese trabajo, traslación pedagógica que has hecho antes de la forma de enseñanza china de tu maestro a nosotros aquí en España. Me ha parecido muy interesante. Pero me gustaría abordar un importante dentro del conglomerado de las prácticas y el entrenamiento de Shinji y de Liu Hei. Has hecho hincapié mucho en el trabajo de piernas como uno de los aspectos más importantes y sobre todo en el trabajo de piernas respecto a las posiciones y los desplazamientos. Por lo que yo estoy viendo a través de estos años de práctica contigo, se trabajan muy distintas distancias. Distancias que pueden parecernos comunes, media distancia, estar pegado al cuerpo, como otros estilos chinos siempre buscan pegarse al cuerpo cerca. Sin embargo, nosotros trabajamos muchas técnicas, tanto desde Shinji, pero también desde Liu Hei Shinji, desde muy lejos. Entonces, ¿qué tipos de desplazamientos se suelen y de movimientos? Imagino que súper rápidos es la forma en que nos enseñas a trabajarlos. ¿Qué dinámicas de movimiento, qué líneas, qué formas se realizan en Shinji y Liu Hei? ¿Cómo se trabajan? Sobre todo hay dos, principalmente. Lo que es la línea recta para entrar, que famoso el estilo tanto de Shinji como Liu es directo. O sea, es famoso por ese tipo de estilos que es muy recto. También se puede salir de forma lateral para volver a entrar, para evitar un ataque y salir de su ámbito de ataque para volver a entrar a la diagonal. Y lo que hacemos en la escuela muchas veces es eso, intentar, aunque luego sean en un momento dado, no se necesita tanta distancia, pero intentar acostumbrarse a entrar de distancias más o menos de 1,5 m, 2 metros. ¿Por qué? Porque son distancias que el oponente en este caso pues no se siente como amenazado en un momento dado. Entonces, si entras de una forma muy sorpresiva y de forma con golpes muy violentos, la primera reacción va a ser de evasión hacia atrás, en lo que va a perder su estructura. Entonces, es más o menos la estrategia que se utiliza sobre todo en Xin y Liu He. En Xin y Chuan, luego las distancias son más cortas, aunque sí que los pasos muchas veces son un poquito más amplios, pero en Liu He mucho más amplios. Por ejemplo, Pi Chuan o Peng Chuan, no Pang Chuan, Peng Chuan son distancias más o menos de 1 metro, de paso de 1 metro. Y lo que se trabaja Para, también. para terminar por mi parte, una pregunta doble. ¿De ahí venía el entrenamiento que hacías con pesas en las piernas en Xi'an? Esa Sí, sería una. sí, sería una y Y sobre todo que lo importante, Óscar, es atravesar esa distancia, pero llegar de una forma muy estable al oponente. A mí de nada me vale claro, saltar, salto, llego allí y luego ¿qué? Tienes que llegar en una posición que pueda desarrollar toda esa potencia y esa posición tiene que ser muy estable. Entonces el trabajo con pesas muy equilibrado y que no sea desproporcionado, pues se puede hacer, se puede hacer. Sí. pero además está vinculado, imagino, al posicionamiento del resto del cuerpo. No solamente son las piernas, sino los hombros de oso echados hacia adelante, el pleso hundido, porque si no también te descompensas, aunque seas muy rápido y muy fuerte de piernas. Claro, y sobre todo ese tipo de pasos tiene que ir muy cerrado, tiene que llevar una forma muy aerodinámica donde no se pierda nada. Si tú vas con los pasos y las rodillas abiertas, aquí al final no tienes estabilidad, pero si vas muy cerrado y no se pierde nada, es como una especie de bala, va a entrar mucho más directo. Y luego el tipo de paso de plan de saltalón, planta, dedo, a diferentes estilos de otros estilos que es más diagonal. Porque estos estilos vienen de la infantería, son estilos militares. Entonces, las batallas se podían producir en cualquier terreno, no tenía por qué producirse en un terreno liso, sino podía haber piedras. Entonces tienes que tener un tipo de paso que se adapte a cualquier tipo de terreno. Mientras que otros estilos como Pacua, al ser más de corte, pues ya había un suelo más estable, no había protuberancias, entonces era ese tipo de paso diagonal. Pero en sí es este tipo de paso, así, de talón, planta, dedo, que esto permite en un momento dado también pisar a lo mejor o golpear zonas de tobillo a la hora de entrar. Sin buscarlo voluntariamente, pero se puede haber un golpeo. Ya por último, para dejar que Joaquín también pregunte lo que esté pensando para preguntar, siempre se habla de Shinji como lineal, muy recto, pero la práctica me ha hecho observar que no es tan rectilíneo ni tan plano, que también hay círculo. ¿Cómo son las técnicas o el trabajo circular dentro de Shinji? ¿Es Sí, amplio? sí, ¿Es más sí, cerrado? claro, todo este tipo de temas son muy profundos. Las entradas, el tema de creación de estructura. Entonces, lo bueno que vamos a ir repitiendo este formato
para aclarar y profundizar en temas, en estos temas. Ahora lo vamos a tocar todo un poquito más superficial, pero sí que es verdad que una cosa es lo que decíamos de producir esa potencia. ¿Cómo? Con la relajación de las piernas atrás, la relajación de toda la estructura corporal, para luego en un momento dado, pum, crear una especie de shock, ¿no? Ahí de una relajación y de repente contracción. Esa vibración y esa potencia. Ahora, ¿qué nos interesa? Que esa potencia la derivemos de una forma circular. ¿Para qué? Claro. Para que sean golpes más profundos, que no sean superficiales, sino que sean más profundos. Es decir, que al que tú te muevas frontalmente, tu cuerpo está haciendo curvaturas dentro de su estructura ósea que luego explosionan, Claro, ¿no? claro. Yo tengo que moverme de forma recta. Pues si me vuelvo así con curvaturas, eso es como el estilo borracho, es como la película de Jackie Chan, esta de mono borracho en el tigre. El tigre No, así. lo que quiero decir es que cuando vas avanzando, las rodillas están Sí, sí, semiflexionadas, luego sí, se flexiona un poco más. Estás sí, haciendo curvas, la espalda, la columna, los hombros, los brazos. Todos son curvas dentro de un movimiento muy sí, rectilíneo, muy rápido, que sí. explosiona al final. Lo que tú dices, es como si fuera un tubo o un pasillo dentro del cual está todo girando como en twister o remolinos, así, ¿sabes? Eso es. Lo que es un muelle. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más contraigas, por ejemplo, el tema de manos, cuanto más contraigas en un momento dado, más potencia vas a desarrollar, ¿vale? Porque esa contracción es cada vez más como un muelle, lo vas a apretar más. Entonces, cuando liberes energía, va a liberar más fuerte. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, el tema de bajarlo aquí que contraerlo, porque esa contracción a la hora de liberarlo va a liberar más energía con el mismo esfuerzo. Claro. Yo Pero lo los decía por desplazamientos, lo que contraste dices, con, ¿sí? Lo decía por contraste con otros estilos que he practicado como el karate. Hay estilos de karate que se mueven muy rápidos, por ejemplo Shotokan, y desde distancias relativamente largas. Lo que pasa es que el cuerpo es plano, no hay curvatura, no hay otro elemento de generación de fuerza o de preparación para choque. Claro, por eso decía Todo que esto dentro de lo que es el desplazamiento y el claro, movimiento. por eso al principio decía que los movimientos son los mismos, solo cambia la forma de creación y la forma de redirección de esa energía. Pero el movimiento muchas veces un puño es un puño, no varía mucho un punchuan de otro puño o de karate, otro de estilo. Ahora sí, la creación de ese estilo, de esa energía y cómo esa creación de esa energía se adapta mucho mejor, a lo mejor al cuerpo y no es tan violenta para el propio cuerpo, que lo puedes practicar Claro. durante muchos más años. Fue un maestro que ya tiene casi 80 años y bien, y que su práctica cotidiana va reduciendo el tiempo como yo, porque no es lo mismo 20 que 30 que 40 que casi 50, pero puede seguir una práctica cotidiana. ¿Vale? Pero lo que os digo, Oscar y Joaquín, yo vamos a, porque es lo que comentábamos antes en el parón, que en la pausa, que hay muchos vídeos de Shinji, de la técnica, de Pichuan, de Penchuan, cada familia es diferente, ni mejor ni peor, son diferentes, pero no hay un contenido, no hay un respaldo teórico de todo de todas estas cosas. Y todo este respaldo viene de muchas conversaciones con mi maestro, que nosotros a lo mejor entrenábamos 4 horas, pero luego estábamos una hora pues tomando té en su oficina. Y pues si son conversaciones, pues ámbitos sociales y luego también pues eso de la práctica o de la práctica en su momento, cuando él era pequeño, porque empezó, cómo la ha ido acompañando durante su vida, su relación con su maestro. Entonces ese tipo de conocimientos ayuda mucho luego a la práctica cotidiana porque también te crea una especie de lazo de responsabilidad, una especie de legado. Por ejemplo, yo ahora mismo, por las distancias, ya le dije, maestro, está muy caro ahora para viajar a China, no es como antes en los años 90, ha subido todo muchísimo de precio y ya no puedo ir pues como antes. Entonces, bueno, no pasa nada, pero yo sigo en contacto con él, aunque marcialmente pues yo tenga ya mi camino, pero sigo estando vinculado con él de por vida. Y eso es muchas veces cosas que, bueno, que a lo mejor nosotros no lo entendemos tanto, que, bueno, estuve con este 3 meses, pues bueno, ya ahora estoy con este, no sé qué, y no hay esa responsabilidad, cuando es algo muy bonito. Y ese tipo de responsabilidad puede que sea a lo mejor el 60% del estilo, la parte de Tao o la parte de moral que respalda al entrenamiento. Gude, se llama así, Sí. ¿no? Gude. Perfecto, Por lo José tanto, Carlos. moral, Tao también es como moral. Muy Sí. bien. Joaquín, Pues tomamos este formato de conversación, ¿no? Para emular estas situaciones de conversación de té con el maestro.
y podremos tener más ciclos de conversaciones de este tipo, Sí, que yo, parecen muy interesantes para toda la audiencia. Y simplemente para, sobre todo, gracias José Carlos por aguantar nuestros combos de preguntas. no pasa nada, Y, encantado. y aparte de que dejaremos los datos de contacto abajo en la caja de descripción, en el canal de YouTube y en otras redes, dinos un poco para la audiencia, quien se quiera aproximar al estilo, cómo puede contactar contigo, qué periodicidad hay en los entrenos, formatos, si les puedes facilitar esa información, por favor. Sí, pues ahora mismo, mira, como ya no está tan vinculado con mi trabajo anterior, sigo dedicándome al trabajo de viaje a China y organizando grupos y todo eso, pero tengo más tiempo. Entonces sí que es verdad que son cosas que me gustan. Además que lo bueno, también veo un componente que consigue mucha afinidad con el estudiante, un poco el espíritu que había en China. Entonces no es solo practicante, sino pues bueno, pues una relación más cercana. Y ahora mismo estamos organizando seminarios de forma mensual para una introducción del estilo. Vamos organizando cada seminario pues un tema, tal, tratarlo, y lo trabajamos mucho. O sea, lo que no queremos lo que yo entiendo como arte marcial no es lo que decíamos de entrenar mucho contenido, sino de sentir lo que estás haciendo. Que eso me parece muy importante. O sea, sin sentirlo. Que, oye, que mi compañero ya lleva 5 minutos y yo uno. No pasa nada. Tú asimilalo bien, que tu momento es ese y ya está. Entonces estamos haciendo seminarios en la escuela de Serrato, en Madrid. ¿Cómo se llama, Oscar? Budao. Gutao, Gutao. Se llama la escuela Gutao en Madrid, en la calle Almansa, número, no me acuerdo mismo. Bueno, estamos haciendo eso, son seminarios mensuales, pero luego lo pondremos ahí abajo. Y luego las clases online, por ejemplo, con Joaquín, que está muy bien, porque Joaquín lleva ya un año, ¿no? Con la clase online. Sí, sí, un año sin interrupción, sí. Con Y, es- compañeros de distintas autonomías, de España, ciudades, eh, etcétera. Y bien, muy bien, porque es un formato que yo hace años, claro, desde una mentalidad más tradicionalista de esto de no sé qué, las tecnologías, toda, pero te das cuenta que el nivel de asimilación y luego como estamos en contacto por WhatsApp y todo eso para las preguntas y se ve que hay una asimilación y que se mejora mucho. Se Luego de progresa, vez sí. en cuando hay una visita aquí a la escuela para estar en contacto y todo eso, pero son estilos que la verdad es que están muy bien porque son muy independientes. ¿Sabes lo que te digo? Hay un trabajo ahí de trasfondo personal y de trabajo de tuyo de conciencia, de interiorización y de constancia que, claro, mucha gente a lo mejor pues lo deja a los primeros o al año porque no puede con ello. Porque es un trabajo en solitario que no es lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Sabes? A lo mejor los domingos nos juntamos todos en el gimnasio donde estamos ahora, pero, que cambiamos ya el mes que viene, pero luego la entre semana es entrenamiento personal, cada uno. Y la gente se va poniendo, se va responsabilizando. Al principio cuesta, hay gente semana, no sé qué, pero vas cogiendo unos hábitos. Va cogiendo unos hábitos. Y eso es muy bueno, porque no es una cosa, solo una práctica marcial de orientarlo al tema de. Porque no es el siglo XVI ahora. Entonces, pero te puede llevar a unos hábitos muy buenos en otros aspectos de la vida. Y lo que decíamos, tener pues, una confianza en sí mismo, sentirse mejor, te ayuda a relacionarte mejor con la gente que te rodea, ayudar a los compañeros. Como es una práctica muchas veces en pareja, no puedes pensar tú en hacer bien la técnica y ya está. Tienes que pensar también en intentar ayudar al compañero y no lesionarle, no dañarle. Porque es tu compañero y te tiene que ayudar. Mirándolo de la forma egoísta, si te quedas compañero, sin compañero, pues ya no puedes practicar tú. Entonces, pues tiene unos valores que creo que pueden ayudar mucho a la sociedad, a las personas. Entonces ahora mismo estamos centrados en el tema online, tema seminario mensual, que trabajamos un aspecto, pero ese aspecto lo trabajamos mucho, mucho, mucho. Y luego tiene un trabajo personal hasta el próximo seminario que lo va realizando. El próximo seminario hacemos una especie de repaso del anterior para ver si las técnicas más o menos están asimiladas y seguimos un poquito más. Aunque las técnicas para asimilarlas requieren muchos años. Entonces siempre ese tipo de trabajo constante de lo mismo. ¿Vale? Y luego en Almansa, que empezaremos eso el mes que viene, y ahí son clases presenciales. Los domingos de 10 a 12 vamos a empezar allí, un poquito más tarde. Perfecto, muy bien.
Pues reiterar eso, el agradecimiento por esta panorámica tan amplia que nos has ofrecido sobre el estilo y nos emplazamos para próximas conexiones. Muy Sí, bien, me chicos. parece, sí, un placer y eso, que yo creo que surgió la idea el otro día de una conversación en una terraza y creo que hay que aprovechar las tecnologías. La tecnología no es buena ni mala, hay que aprovecharla, hay que sacarle la mejor funcionalidad y son contenidos que creo que en español muy poco, en inglés tampoco. Se ven muchos vídeos de puños, de técnica, de tal, pero no el trasfondo que hay detrás. Entonces creo que pueden ayudar mucho no solo al practicante de Shinji, sino a cualquier practicante marcial le pueden ayudar bastante. Entonces iremos tocando ciertos temas y profundizando más en otros, también temas sociales, temas, lo que dijimos de tradición, el maestro, el tema de artes marciales en China, cómo se ve, las artes marciales tradicionales en España, desarrollo, y bueno, poco a poco iremos tocando temas muy interesantes. Pues nos emplazamos entonces para la siguiente. Sí, la siguiente. Es un formato que lo desarrollamos Oscar, cada 2 semanas o... Más o menos estaría bien, porque también hay que dejar que coja aire el tema, que se Claro. difunda Joaquín, y que la gente lo sí, vaya conociendo. sí. Sí, Perfecto, pues quedamos así entonces. Muchísimas gracias. Venga, muchas hablamos. gracias. Venga, un placer.